Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Eduardo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos han estado dando en estos últimos días. Hemos visto sus comentarios, hemos visto que han estado interactuando bastante con nosotros y apreciamos muchísimo que estén viendo estos episodios. Esperamos que sean de gran bendición para ustedes. Hoy estamos trayendo un tema que nos han pedido bastante. Es acerca de lo que representa la música secular y si el cristiano puede o no puede escuchar música secular o qué dice la palabra acerca de eso. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. Hay ciertos factores, es un tema debatible dentro del mundo cristiano ahora mismo. Hay personas que tienen diferentes opiniones, sin embargo, hoy nosotros queremos enfocarnos, aparte de las opiniones, en lo que dice la palabra acerca de esta problemática o este debate, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Sí, yo voy a leer qué es la música secular. En el contexto cristiano, la música secular se refiere a cualquier tipo de música que no tiene el propósito explícito de alabar a Dios o transmitir enseñanzas bíblicas. Esta música puede incluir una amplia variedad de géneros como pop, reggae, rock, música electrónica, música urbana, entre otros. Y generalmente aborda temas que son más universales o se centran en experiencias humanas como el amor, las emociones, la vida cotidiana, la sociedad, etc. La música en sí misma es neutral y lo que determina su moralidad es el contenido de la letra o el mensaje que transmite. En este sentido, aunque una canción sea secular, si sus letras promueven valores cristianos o son edificantes, podría ser aceptable. Aceptable. Yo quisiera leer un versículo que es Mateo 6, 22 y 23, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de la luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y básicamente aquí te está diciendo que tú debes filtrar todo lo que ves, todo lo que escuchas, lo que hablas, todo lo que rodea tu vida cotidiana. Porque claro, hoy estamos hablando específicamente de la música, pero no nada más nos referimos a la música. O sea, porque nada hago con filtrar lo que escucho cuando no filtro la serie que veo, la película que veo, el video que estoy viendo en las redes sociales o todo lo que estoy consumiendo en las redes sociales, porque actualmente es lo que más consumimos y ahí nos puede aparecer cualquier cantidad de cosas. Entonces, pero no está en nuestra decisión consumirlo o no, o lo que hablamos diariamente. Como que tanto dominio tengo de mi lengua, que tanto dominio tengo de mi mente con lo que veo, con la persona con la que estoy hablando, que permito, hasta qué punto permito que esa conversación me afecte o no me afecte en mi vida espiritual, que afecte mi corazón, porque a veces muchas cosas las podemos ver como muy ingenuas o muy, ay, no pasa nada, o ay, pero poco a poco eso es como un monstruo que está creciendo dentro de nosotros, o vamos a ponerle así, una oscuridad que está creciendo dentro de nosotros, que cuando vienes a ver, eso está gigante. Y para llegar otra vez como a menguar esa oscuridad, como dice aquí, para llenarlo de la luz, eso es un trabajo. Sí. Es un trabajo. A mí me encanta eso que estás diciendo porque anoche cuando yo me puse a leer algunas cosas y literalmente yo pensé en eso. Entonces Eduardo me viene a traer la cena y yo le digo como que, Eduardo, o sea, nosotros estamos pensando en la música secular, de qué podemos hablar, pero también lo que vemos, tal cual, una serie, una película, todas estas cosas a nosotros nos ha pasado muchas veces que empezamos a ver una serie y se empieza a desviar de lo que realmente nos importa a nosotros y es como que apagamos el televisor o ponemos otra cosa. O sea, realmente no nos aferramos en, ay, bueno, voy a terminarla de ver para ver en qué termina. O bueno, ya eso es normal, porque nosotros como cristianos no podemos normalizar lo que no es normal para Dios. Eso número uno. Número dos, anoté una parte que es como que cómo afectan las secuencias de la música en nuestro estado emocional.
Y a mí me impresionó demasiado porque hace un tiempo yo había visto un Reels de que habían asesinado a un rapero porque él había dicho que las secuencias que él metía en sus canciones o la producción que le hacía a las canciones eran de depresión, de tormento y de todas estas cosas. Y cuando yo vi eso, yo dije, ay, qué turbio esto. Pero estudiando esto, dice cómo afectan las secuencias de la música en nuestro estado emocional. Entonces dice ritmos y frecuencias cardíacas. El ritmo rápido como la música electrónica o el rock puede aumentar la adrenalina y la energía, ayudándonos a motivarnos y mantenernos activos. El ritmo lento como la música instrumental tiende a relajar el sistema nervioso y a reducir el estrés. Pero más abajo te dicen las notas, que las notas graves aumentan como que el estado también y las notas bajas las disminuye. Entonces, Dios es el creador de la música. Entonces, obviamente, cuando usamos las cosas de una manera que no es correcta, eso va a perturbar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, pues. Entonces, eso a mí me encantó también porque llegué obviamente a los levitas. A mí me encanta el tema de los levitas. En Crónicas, Segunda de Crónicas 5:13, dice, cuando los levitas alababan con música, le daban la gloria. Cuando los levitas alababan con música, la gloria de Dios llenó el templo. Entonces, así empezamos a ver y a ver y a ver, a ver. Me encantó otro que es de Samuel, primera de Samuel 16:23, que dice, cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se alejaba. Ahí vemos la guerra espiritual. Entonces, si tú piensas que pones todo en un plano y dices, ok, todo es espiritual. O sea, hay muchas cosas que no podemos ver. Cuando hablamos de música, hay músicas que abren, pues, espiritualmente una guerra. Igual manera es al contrario. O sea, si tú escuchas rock con mensajes horribles y todas estas cosas, o sea, yo una vez leí que el rock, el metal es el género que usan los satánicos para alabar o adorar a Satanás, pues. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en claro. Es que, número uno, nosotros tenemos que entender qué nos edifica. O sea, ¿qué es lo que nos edifica? ¿Qué es lo que nos conviene? La palabra de Dios lo dice. Entonces, si tú ves que tal vez una canción romántica o una película, o sea, tú ves una película, a mí me encantan las películas románticas. Y igual cuando yo puedo viajar, cuando yo viajo, a mí me encanta poner música que me recuerde mi niñez. Entonces, pero siempre con el entendimiento de que todo, y eso no es nada más en la música, es en la vida en general. Todo tiene que glorificar al Padre, todo tiene que acercarte al Padre, todo tiene que ser consciente a que está tu Creador presente en todo momento. Entonces, para mí es importante eso, pues. Sí, así no podemos negar que la música tiene gran influencia en esta sociedad. Tú lo mencionaste, hay muchísimas cosas que dependen de la música, muchos ritos se encuentran en todas las religiones, todas las personas tienen sus cánticos, personas que hacen hasta hechicería usan la música como una manera de atraer a sus deidades, a sus ciertos ritmos y ciertos cánticos para decir como que vamos a traer lo que nosotros estamos buscando. Y lo mismo pasa en el ámbito secular, el ámbito cristiano. Cuando nosotros estamos cantándole al Señor, estamos cantándole porque lo estamos honrando, porque estamos deseando estar en su presencia, porque Él muestra agrado con lo que nosotros estamos cantando. Lo mismo pasa con la música secular. Hay personas que están tratando de activar algo en las personas que los escuchan. Bien sea, como mencionaste, en el metal y esas personas que están en ese mundo tratando de atraer o alabar otras cosas que no son Dios. Y también lo podemos ver con las mismas canciones románticas. Esas personas también le están cantando a una situación que yace dentro de nosotros. Y dependiendo de dónde se encuentre tu corazón, va a depender cómo tú recibes esa canción. Y a veces eso puede más bien apartarte de las cosas de Dios. Entonces, como tú dices, hay que siempre buscar las cosas que nos edifican, que siempre nos acercan al Señor. Lo que nos aparta de Él, obviamente, es un fruto de la carne. Lo hemos estado hablando en muchos episodios pasados. Es que nuestra intención siempre tiene que darle la gloria a Dios. Tiene que ser darle la gloria a Dios. Y bien sea con lo que comemos, con lo que decimos, con lo que escuchamos,
con lo que vemos en la televisión, con la manera en cómo hablamos en los restaurantes cuando vamos a comer, etcétera. Siempre, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 23, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios. Todo, y eso aplica para cualquier cosa que nosotros hacemos, incluyendo la manera como nosotros trabajamos, cómo nos desarrollamos con las personas que están a nuestro alrededor. Siempre tienen que darle la gloria a Dios. Y aquí hay un verso en Romanos capítulo 12, verso 1 que me gustó, 1 y 2, que dice: así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo, tal como mencioné ahorita, como para Dios, y presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, únicamente para agradarle a Dios. Entonces, cuando ponemos en la balanza si la música secular nos acerca o nos aleja de Dios, eso es algo que tenemos que analizar cada uno de nosotros. Nosotros no queremos decirle a las personas lo que deben hacer. Nosotros queremos presentar lo que dice la palabra, y cada quien tiene que, en su propio entendimiento y con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender qué es lo que quiere el Señor y qué es lo que está demandando el Señor de cada uno de nosotros. Cuando ponemos en lo práctico cuáles son los tipos de géneros o música dentro de lo que es aceptable para nosotros o no aceptable, lo que es en un ambiente general, podemos encontrar con lo que es la música cristiana, una categoría que llama la categoría neutra, y otra categoría que es la que completamente exalta las cosas que no son de Dios. Entonces, obviamente nosotros tenemos, la exhortación es que siempre busquemos lo que le agrada a Dios y te apartes por completo de las cosas que no le agradan a Dios, que están en la última categoría. Sin embargo, a veces en lo neutral hay cosas, como mencioné hace un momento, que nos llevan a sentir ciertas cosas que no le agradan a Dios. Es decir, por ejemplo, cuando mi mamá falleció, yo creé, y todavía existe en Spotify, un playlist de las canciones de que me hacían pensar en ella o que generaban este sentimiento de dolor. E intencionalmente, yo cuando buscaba esa lista, esa playlist, lo buscaba era porque me quería sentir mal, literalmente. O sea, yo podía estar pasando el día bien, pero ya como que, ok, ya trabajé, tengo como que mi espacio ahora en el día para escuchar este playlist y sentirme mal porque extraño a mi mamá. Y era algo intencionalmente, y son canciones que probablemente, o quizás sí, no sé, la gente las escribió con esa intención, ese propósito, pero la razón está en que mi motivación para buscarle era porque yo quería sentirme mal. Entonces, vuelvo y repito, todavía existe el playlist ahí, pero ya no lo escucho. Claro. Ya, que capaz lo tengo que borrar todavía, aunque como quiera conozco las canciones, pues decir que si las quisiera buscar, las puedo buscar y listo. Pero desde el momento que yo sentí convicción de parte del Señor de que no tenía que preocuparme ya por eso, fue como que un día, un antes y un después. Yo dejé de escuchar esa lista y ahora ustedes saben, mi intencionalidad es buscar únicamente las cosas, escuchar la música que habla de Dios. Y la verdad es que a veces hasta ciertas músicas, ciertos cantantes cristianos tienen canciones que son cuestionables. Entonces siempre hay que filtrar todo lo que escuchamos con lo que dice la palabra. Entonces, vuelvo y repito, yo desde ese día dije, más nunca vuelvo a escuchar eso. Ahora mi intención siempre es buscar lo que le agrada a Dios, lo que me hace sentir, lo que me hace acercarme a Él. Y hay otro verso que voy a leer un poquito más adelante, pero que habla acerca de eso, que nosotros tenemos que buscar lo que es del cielo y no lo que es de la tierra. Y bueno. Ahorita que dices eso, me da risa porque, por lo menos, a mí la música es como los olores. Por lo menos tú hueles algo y tú dices, wow, esto me transportó, qué sé yo, a aquel momento, a mi niñez, qué sé yo, hueles la grama. Esto me recuerda cuando yo jugaba fútbol, así el mar, me recuerda cuando estaba en mi país y estaba en la playa, cosas así, pues. Y yo recuerdo que también me da mucha risa porque es muy cierto que yo cuando estaba niño que a veces oía música así baladas, o sea, yo vivía deprimido. O sea, me da risa porque era un niño. Despechado y no tenía novia. Ajá, exacto, literal. Porque te metes en el mood de la canción y uno se arma una película. Y eso es muy cierto. Y por lo menos este tema que estamos hablando de si un cristiano puede oír música secular o no, si ha sido
es muy controversial, todo el tiempo ha sido controversial, pero bueno, yo pienso que cada quien tiene su propia opinión, siempre y cuando, o sea, lo haga con entendimiento, porque por lo menos, si me preguntan a mí, yo pienso que sí podemos oír música secular, pero siempre y cuando el contenido de la música no vaya en contra de mis principios, así como lo están leyendo ahorita. Si tiene letras obscenas, cosas que me aparten de Dios o que me hagan pensar en cosas que no le agradan a Dios, ahí ya no, o sea, no, para mí eso ya no es permitido. Obviamente tú puedes oír música, qué sé yo, música clásica, música de orquesta, habrán canciones, algunas baladas que tienen una letra que no van en contra de los principios. De repente que le cantes a tu esposa, por lo menos a mi esposa hay canciones que yo a veces le canto o que estoy cantando y ella sabe que es para ella. Una cosa así, pues. Obviamente, siempre y cuando no sean canciones que te hagan pensar en tu vida pasada, que estás haciendo las cosas incorrectas o cosas que no le agradan a Dios, para mí ahí sí ya no es permitido. Sí, o sea, siempre tienes que tener un filtro de si está en contra de los principios, de tus valores o no. A mí, yo amo las gaitas. O sea, para mí las gaitas es como que... Las gaitas es como, así como dice Eduardo, los olores. O sea, yo huelo un galón de pintura en diciembre con gaitas y eso para mí es la Navidad. O sea, la Navidad. Y yo ya hay muchos años que he dejado de escuchar gaita porque todo es la chinita, la virgen. Entonces, ya yo estoy súper emocionada, así, montando mi Navidad y de repente escucho algo de la virgen y yo, ay, señor, no puede ser. Entonces, obviamente, tenemos 2 años escuchando música gringa prácticamente. Eduardo es fan de la música de Navidad americana. Y ya nosotros hemos tratado de, obviamente sin olvidar nuestras raíces, porque no vayan a salir personas a decir cosas que como que, ay, pero sin olvidar nuestras raíces, tratando también de que nosotros estamos criando niños. Entonces, obviamente para nosotros somos muy intencional con nuestras raíces y queremos que ellos crezcan con lo que nosotros crecimos, pero hay muchas otras cosas que tenemos que decir, pues esto no edifica, no está bien, Exacto. y por muchos recuerdos buenos que nos traigan o por muchas cosas alegres, pues nosotros tenemos que llevarle esto a la otra generación, sino con un entendimiento. O sea, amamos las gaitas, ciertas gaitas. ¿Por qué? Porque ahora hay gaitas y todo que hablan de Jesús. Entonces, como que, bueno, tratar de cambiar esas pequeñas cosas en nuestras vidas. Claro, o sea, siempre tener un filtro, pues. Exacto. Pablo dice que todo me es permitido, mas no todo me conviene. Entonces, ahí es cuando tú vas a filtrar y vas a ver, mira, esto no me conviene, o esto de repente sí. Ya queda de parte de uno tener ese entendimiento y ese discernimiento de oír lo que realmente te va a edificar y no te va a hacer caer. Exacto. Sí, Primera de Corintios 10, versículo 23 dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, claro, uno dice, bueno, la música romántica, porque habla del amor, pero como tú dices, yo también me recuerdo yo joven, así, adolescente, que aparte de ser la música del momento, los artistas del momento, y uno lo escuchaba, tú dices, quizás yo no había pasado por una ruptura romántica, ni un despecho, ni nada de eso como para meterme en esa película, pero uno se metía en la película y te hacía sentir mal. Sí. O sea, pero entonces, claro, uno en su inocencia, uno no sabe por qué uno se está sintiendo de esa manera. Entonces, como que por más recuerdos de la época y todo eso, es como, ¿por qué decido meterme en esa película? Porque es mi decisión escuchar eso, porque yo lo estoy haciendo, yo lo estoy buscando. Claro. Entonces, ¿por qué buscar eso que me recuerda algo malo? ¿Por qué buscar algo que me baja el ánimo? Porque como tú lo estabas explicando, la secuencia de las notas me hace sentir de cierta manera, porque como llevarme a eso en algún momento.
Entonces como mejor porque no escucho una canción que hable cosas sobre Dios, que me recuerde a mí sus promesas, que me recuerde a mí por qué estoy en este mundo, cuál es mi propósito. Pero eso es ya cuando uno tiene un entendimiento. Eso es ya cuando uno está como que en una etapa de tu vida o has entendido algo, el Espíritu Santo te ha dado revelación, leyendo la palabra también. O sea, eso es un proceso mediante el cual uno va llegando a ese nivel. Porque yo pienso que es una línea muy fina el yo decir, mira, no escuches música secular, o mira, escucha música cristiana. Porque lo que yo te diga, no... O sea, yo no soy quien para decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Tú con leer la Biblia vas a saber qué es lo que tú tienes que hacer. Porque tú todos los días tomas tus decisiones de qué vas a hacer, qué haces, qué digo, cómo lo digo, cómo actúo, cómo me siento. Entonces, si está en tu poder, como estaba diciendo nuestro pastor de nuestra iglesia en el servicio, porque yo tengo que sintonizar la canción que me hace sentir mal. Yo estoy sintonizando la canción que me hace sentir bien o la que me hace sentir mal. Con esto me refiero a la canción que te edifica o no te edifica, porque el que te haga sentir bien no significa que sea una música que te edifica. Porque quizás el ritmo de la música te hace sentir bien. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en estos días estaba escuchando el testimonio de un muchacho que en su época que no conocía a Cristo o que no había aceptado a Cristo en su corazón, él estaba diciendo que cuando él se convierte al cristianismo y empieza a ver como que todo este catálogo de música cristiana, porque hay de todo tipo de música, de todo tipo de ritmos, él decía, porque él era muy rumbero, él iba mucho a discotecas en su juventud, y entonces él decía que cuando empezó a escuchar la música, reggaetón cristiano, o estos ritmos urbanos, pero cristianos, él en algún momento cayó en cuenta que dijo como que, ya va, yo no puedo escuchar esto, porque por más que la letra edifica, habla de Cristo, pero es que el ritmo lo llevaba... Sí. Es que son las secuencias. A la discoteca, la gente, como estás diciendo tú, a la discoteca. Y entonces él eliminó. Él dijo, esta música yo no la puedo escuchar porque esto, a pesar de que habla de Cristo, esto me lleva a mi época de la discoteca. Y entonces cuando yo escuché eso, yo dije, cónchale, es verdad. Porque a pesar de que está hablando de Cristo, según lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida, cónchale, si me lleva a eso, a pesar de que es cristiano, habla de Dios o X, porque a veces la música cristiana no nada más habla de Dios, hay veces que son testimoniales o etcétera. Pero yo dije, interesante porque no constantemente uno escucha testimonios de esa manera o la gente no lo comenta. No, hay personas que eventualmente, es como tú estabas diciendo, o sea, cada quien puede escuchar lo que quiera, pero ver realmente si lo que estás sintiendo te aleja o te acerca. Pero es lo que te digo, no se trata de, es las secuencias que también te conectan a las secuencias del reggaetón pasado, y obviamente ahí tú lo asocias no por la letra, no por absolutamente nada, sino que estas secuencias te reviven eso. Entonces es como que en estos días yo estaba escuchando, estaba viendo el Instagram, y hay unas personas que se dedican a hablar de otros cantantes, de los que hacen dembow, lo que hacen reggaetón, lo que hacen esto, lo que hacen lo otro, pero de una manera destructiva. O sea, realmente todo era no... Sí, crítica destructiva. Sí, exacto, crítica destructiva diciendo que eres cristiano, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros como que ponemos en la mesa y cada quien decide lo que habla o no, pero el punto es que también nosotros vimos el video del dembow. Fuimos nosotros, sí, un dembow cristiano, y eso nosotros está fuerte y nosotros como que, bueno, no sé, a mí no me va a acercar a Dios, no me va a edificar, no me gusta, empezando que ni siquiera me gusta el dembow, no me gusta. Y nosotros como que lo vimos. Sin ofender. Exacto. A los dominicanos. Exacto, es sin ofender. Nosotros lo vimos y como que
tenemos nuestras opiniones, obviamente como cualquier ser humano que tiene opiniones, Y pero gustos. tampoco nos vamos a poner detrás de una cámara a juzgar y a señalar a personas No. porque eso no es nuestro trabajo, número uno. Y número dos, tal cual, Eduardo lo dijo, Beidalis lo dijo, o sea, todo lo podemos hacer. ¿Todo nos conviene? No nos conviene. Cada quien tiene que elegir lo que le conviene, lo que no le conviene, lo que tiene que escuchar, lo que debe escuchar y lo que puede escuchar. Y obviamente tratar también de darle un mensaje a esas personas que se ponen detrás de una cámara, que ya hay que tener suficiente valor para ponerse detrás de una cámara a llevar un mensaje, que sean mensajes de amor, no de desunión ni de ay no, yo soy más porque yo sí no escucho, o yo sí no veo, o yo soy más puro, porque no se trata. O sea, finalmente yo puedes pienso. decir que eres más puro, pero tu corazón, Dios lo conoce. Entonces, no es nada más demostrarlo, es serlo, es realmente ser intencional. Exacto, porque no es el yo pienso que. Obviamente todos tenemos nuestro punto de vista, nuestra manera de ver las cosas. Pero en las cosas de Dios no es como que lo que yo pienso. Ah, bueno, por eso sí, yo analizo, por eso existen tantos libros, pero no nos podemos olvidar que el único libro al que nosotros tenemos que recurrir, en primer lugar, es a la Biblia. Ahí está todo lo que tú tienes que hacer. No es lo que yo te digo, no es lo que nosotros te decimos, es lo que la Biblia te dice que tienes que hacer, es lo que Cristo te dice que es lo que tú tienes que hacer. Pero yo entiendo que todos tenemos un proceso, todos hemos pasado por situaciones, estamos pasando por situaciones que poco a poco, mientras uno se mete con Dios, mientras uno decide tener esa comunión con Dios, que eso te va a venir la revelación, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender, a sacar esas cosas de ti que tienes que sacar. Pero eso es nuestra decisión. Sí, bueno, tú mencionaste algo muy importante, que es que nuestro plan de vida o nuestra guía de vida es lo que dice la palabra. Cuando yo leo la palabra y escucho a Jesús diciendo que todo aquel que quiere seguirme, que recoja su cruz y venga en pos de mí. Se niega a sí mismo. Exactamente, se niega a sí mismo, se niega a los deseos de la carne. Y obviamente cuando pensamos en lo que nos atrae a la música secular, no es el espíritu. Hay que hablarlo con así claro y raspado. No estamos siendo, que vuelvo y repito, no estamos juzgando a nadie, como mencionó Natacha. Pero lo que nos atrae a escuchar la música secular es la carne. El Señor nos manda a nosotros a vivir por el Espíritu y dice la palabra que el Espíritu nos atrae a toda verdad, nos atrae a Jesús, que es la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando la música cristiana, obviamente estamos siendo atraídos por el Espíritu y estamos yendo a hacer lo que nos está diciendo Él. Claro. Pero cuando estamos escuchando la música del Espíritu, de secular, no es el Espíritu el que nos está trayendo eso, es nuestros propios deseos, es nuestras propias ganas de sentir lo que esa música en particular nos hace sentir. ¿Correcto? Entonces, algo sí te puedo asegurar, es que el Espíritu nunca te va a traer de escuchar la música cristiana a escuchar la música secular. Pero sí va a hacer lo contrario. Te va a decir, cuando estás escuchando una música secular que ya está como que generando mucho en ti, el Espíritu te va a redarguir y te va a decir, lo que estás escuchando ya es suficiente. Sí. Vamos a escuchar entonces ahora lo que dice algo que te va a edificar. Entonces, quiero leer un verso que está en Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Escondida en este sentido significa guardada, ya está apartada para Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces a mí este verso me llama mucho la atención porque básicamente eso es lo que nos está diciendo. Nuestra intención tiene que ser buscar las cosas de Dios. Yo actualmente me siento que el día no tiene suficientes horas ya, o sea, para todas las cosas que uno quiere hacer. Sí. Por ejemplo, paso 8 horas trabajando, paso 1 hora más en camino al trabajo, paso 1 hora más de regreso. Ya son 10 horas del día. Y sabemos que hay que dormir 8 también, lo cual usualmente no hacemos. Pero siento que no tiene suficientes días para hacer todas las cosas que uno quiere hacer, incluyendo leer la palabra, escuchar la música, escuchar la prédica, etcétera, etcétera. Entonces, mi intencionalidad actualmente es buscar siempre las cosas o únicamente las cosas que me edifican. Eso hoy en día, yo no tenía este tipo de mentalidad hace unos años. Eso hay que ser claro.
Él venía comentándole a Bedalis que yo conozco al Señor o me presentaron al Señor desde que tenía 15 años y estaba yendo a la iglesia desde entonces. Y yo solía tener una mentalidad de que no importa, no puedes escuchar música del mundo sin problema, no tiene, o sea, no, eso no genera nada porque Dios conoce mi corazón. Dígase todo. Sí, tal cual. Entonces, pero después de unos cuantos años por acá, aproximadamente 4 o 5 años, fue donde sentí esta convicción de este verso, de decir, o sea, de verdad, yo tengo que ser intencional en buscar las cosas de arriba. No puedes pretender obtener los resultados del cielo cuando lo que estás buscando no son las cosas del cielo. Entonces dije, yo no lo estoy haciendo por el hecho de que voy a recibir los beneficios que Dios me puede dar si me mantengo conectado más con Él, sino porque ahorita de verdad siento espiritualmente, y esto no me hace más que nadie, ni mejor que nadie, es que el Espíritu me está atrayendo a las cosas del Señor, de que no quiero, o sea, he recibido tanto de parte de Dios cuando entendí que dije, o sea, me empecé a acordar de todas las cosas, o sea, tú eras vivías por tus concupiscencias, literal como lo dice Santiago. Y cuando empiezo a ver de dónde me sacó el Señor, dice, me sacaste del pecado, tuviste que enviar a tu hijo para morir por mí. Yo dije, o sea, yo tengo que, mi única manera de retribuir este amor que Él dio por mí es buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Ese soy yo, esa es mi manera, eso es lo que yo recomiendo, que la gente busque primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Sin embargo, no estoy juzgando que vayas y escuches la música que es secular. Simplemente te exhorto a que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y Él te va a revelar el Espíritu cuando sea el momento de que te desarraigues de todas esas cosas que te apartan de Él o que no vienen de Él. Entonces esa es mi exhortación, por lo menos en el día de hoy, con este tema. Brutal. Yo quería leer, ¿no leyeron Filipenses 4:8? No. Ok, esa la quería leer. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y este versículo nos lleva a reflexionar en todo lo que consumimos. Aquí se incluye la música, la televisión, las series que vemos. O sea, tenemos que quitar todo lo negativo, todo lo que no nos edifica y buscar las cosas que nos llevan al Señor, pues, o las cosas que nos edifican y que no vayan en contra de nuestros principios y lo que Dios nos dice de cómo debemos llevar nuestra vida. Entonces, por mí ya yo estoy listo. Yo quiero decirle algo a esos adolescentes de 15 a 20 algo años. De 20 porque, no son tan adolescentes. porque tengo una hija de 15 años que escucha de todo, porque Victoria es una viejita de 15 años. Hasta lo de otros continentes. Hasta de otras cosas, exactamente. Entonces, a mí me ha costado muchísimo, primero por la idolatría hacia los artistas, que muchos jóvenes, adultos jóvenes, aman e idolatran a estos artistas. Y número 2, porque por su letra, por su contenido. Entonces, yo quiero decirle a esos jóvenes eso, que realmente no... Está bien que te guste. Si tú crees que es bueno escucharlo, o sea, filtra las letras, realmente si te edifican o no te edifican, porque este es un mundo caído, o sea, literalmente, esto es un mundo caído, y para que no suene tan señora regañando, es como trata de entregarle tu vida a Dios y tener momentos de intimidad con Dios, y Él mismo es el que va a poner en tu corazón el querer como nacer en todas las cosas, en lo que escuchas, en lo que ves, en lo que comes. Él ahorita todo tiene pornografía, mensajes explícitos. Entonces, muchas mamás como yo, y están orando y entregándole al Señor sus hijos, pero también ser intencionales. O sea, no juzgar y señalar a nuestros hijos de una manera dura, sino más bien con un entendimiento, como qué Jesús nos diría en este tiempo. Exacto, no solo regañar. Exacto, entonces yo trato de sentarme con ella, ver qué escucha, ser intencional en los consejos que le doy, pero a esos jóvenes eso, que realmente busquen
como yo le digo a Victoria, aunque sea antes de dormir, órale al Señor. Y Él mismo va a encaminar, o sea, tu vida, Él mismo va a encaminar y va a poner el querer como el hacer en ti, en buscar, escuchar, ver y hacer tu vida, pues. Y leer la palabra también. Leer la para palabra. que Dios le muestre ahí realmente lo que debemos hacer, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que le conviene y lo que no le conviene. Amén. Porque tú puedes orar y tener una comunión, entre comillas, si eres joven, con Dios, pero si no lees su palabra, ¿cómo vas a saber qué es lo que es bien, Sí, lo que es bueno, bueno y lo qué que es no. lo que El Dios carácter de quiere Dios. para ti, cuál es su carácter? Entonces eso también es importante, por lo menos 1 o 2 versículos, si puedes un capítulo entero leerlo cada día, y eso ahí Dios les va a mostrar cómo deben llevar su vida y qué es lo que Él quiere para la vida de ustedes. Así Sí, es. exacto. Hay que filtrar todo, porque no nada más debemos ver las cosas por moda, porque si vemos las cosas por moda, entonces estamos siguiendo al rebaño, como dicen. Patrones comunes. Somos parte del rebaño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque es como que si Dios no te hubiese sacado de eso y no estás siendo diferente, no estás cambiando tu vida. Pero filtra todo lo que escucha, todo lo que ve, entender que hasta lo que comemos, con quién, con qué tipo de gente nos rodeamos. Todas esas cosas o abren portales en tu vida o es algo que te acerca más a Dios, es algo que sí, que te edifica. O sea, tratemos de que toda nuestra vida o la mayoría de las cosas de nuestra vida edifiquen y van a ver cómo su vida poco a poco va a ir cambiando, o sea, poco a poco, porque no todos los cambios son de la noche a la mañana. Es un proceso, como escucharon ya Argenis, o sea, él conoció al Señor cuando tenía 15 años y mira lo que, o sea, a esta edad fue que él tuvo la convicción o el entendimiento que le dio el Espíritu Santo para tomar la decisión y decir, esto lo saco de mi vida, esto ahora ya no va a formar parte de mí porque esto me lleva a un lugar que no me edifica, que no me acerca a Dios. Y no te sientas como que te van a juzgar si tú eliminas eso de tu vida, porque ¿qué más que Dios sea el que está viendo? Cónchale, mi hijo por fin tomó esa decisión, por fin sacó eso de su vida, por fin. El juez justo. El único que te va a juzgar, porque tú no tienes que hacer ni lo que yo te diga, ni lo que te dice otro, tú tienes que hacer lo que Dios dice que debes hacer, lo que su palabra dice que tienes que hacer. Como dijo Edu, hay que leer la palabra. Sí, hay Edu que dijo leer la algo- palabra. Algo importante que es la palabra, y ya lo hemos dicho a lo largo del episodio, es que todos tenemos una opinión acerca de todas las cosas, Sí, de todo, cada uno. exacto. Seas cristiano o no seas cristiano, todas las personas en este mundo tienen opiniones. Pero ahora nosotros que conocemos la palabra tenemos la responsabilidad de que nuestra opinión se base en lo que dice la palabra, en lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos la responsabilidad de filtrarlo todo a través de lo que dice el Señor, cuál es su carácter, en qué manera Él ve esas cosas que nosotros estamos pensando en nuestra propia opinión y usar su opinión por encima de la nuestra. Entonces, y eso aplica en todas las cosas, eso no es nada más en el ambiente musical, es en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que decimos, en la manera como nos manejamos. Lo En que nuestras nosotros reflejamos decisiones. en nuestras decisiones tiene que reflejar el carácter del Señor. Y por último, tengo un verso aquí que hablando del tema se me vino a la mente, que es 1 Corintios 8:13, que dice: por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de pecar, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, y esto aquí está hablando como de un ejemplo de la alimentación. Sin embargo, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todo lo que nosotros hagamos que sea ocasión de que otra persona caiga en pecado o caiga en cosas que no son la voluntad de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de decir, yo no lo voy a hacer más. Sí, entonces, si yo tengo un hermano que él está batallando con el alcohol, por ejemplo, y yo le invito a mi casa y lo primero que nos vamos a sentar a comer y yo le ofrezco una copa de vino, ¿qué estoy haciendo? Exacto. No estoy haciendo lo que me está mandando hacer el Señor. Es decir, nosotros tenemos que saber qué es lo que les es ocasión de pecar a nuestros hermanos y evitarlo en lo absoluto y de manera amorosa exhortarlos a que hay otra salida, que nosotros podemos ayudarlos a eso y que la salida para nosotros siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ahorita que dices eso, tal vez no tiene nada que ver, pero Dios me lo puso en mi corazón.
una vez yo estaba en una conferencia con unas amigas, una conferencia cristiana, y estábamos un grupo de personas dentro de un carro. Estábamos 2 amigas, su novio y yo, y fuimos a comer. Y cuando estábamos llegando al lugar, olía marihuana. Y la persona era una persona que se había convertido a Cristo, que estaba batallando con muchas cosas, pero que tuvo una vida pasada bastante complicada. Resulta que ese muchacho, cuando nos bajamos del carro, pegó este olor, ¿verdad? Porque fuimos en downtown. Yo creo que todos los downtown de aquí de Estados Unidos ese olor es bien peculiar, Huelen a eso. bien común, sí. Y este muchacho, desde que olió eso, empezó como muy ansioso, como necesitando esto. Entonces, mientras leías el versículo me acordé de esto, porque obviamente ninguno de nosotros lo hicimos. O sea, íbamos a comer, o sea, nadie quería que esta persona recordara su vida pasada, pero es tan real eso que acabas de leer, que Dios me trajo ahorita a mi mente, porque eso es, o sea, uno tiene que ser muy intencional y obviamente saber cómo guiar a nuestros amigos para que no caigan o ser esa palabra o esa pared de que tranquilo, aquí estamos, vamos a orar. Exacto, porque tal cual, ahorita estamos hablando de eso, pero también la música, como hablamos, nos trae recuerdos que tal vez no queremos ni destapar, como a ti con tu mamá. Entonces, o sea, no recuerdo tú con tu mamá, sino el sentimiento. Exacto, El dolor. Exacto, el dolor. Entonces, uno tiene que ser intencional en todo, con nuestros amigos, con nuestra familia, con cualquier persona, y no ser esa piedra de tropiezo, sino ser esa ayuda de parte del Señor de decir, tranquilo, yo estoy aquí, o vamos a orar, o esto, o lo otro, y alejar a las personas de lo que realmente lo pueden hacer caer. Y bueno, yo creo que ya dijimos todos. Gracias por vernos, por comentar, por esta receptividad que nos han dado estos últimos días, por los comentarios. Por todo el amor que le dieron al último video. Sí, por todo el amor. Pueden volver a ir a verlos tranquilamente. Compártanlo, síganlo compartiendo. Sí. Gracias, los amamos. Denle like, compartan y comenten. Y suscríbete. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Sí. Bye. Bye.